Bienvenidos, bienvenidas a este segundo día del 12º Seminario de Investigación Educativa. El día de hoy, miércoles 24 de noviembre, vamos a iniciar con una conferencia internacional a cargo del doctor Sebastián Donoso, de la Universidad de Talca, Chile. Para ello invitamos a profesor Alex Sánchez, del Departamento de Educación de nuestra Casa de Estudios, quien va a moderar la mesa. Bienvenido, Alex, te escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias, Temis. Bueno, muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al 12º Seminario de Investigación Educativa organizado por el CICE y diferentes unidades de pre y posgrado de nuestra Casa de Estudios. Es un gusto presentar y compartir la mesa con nuestro invitado, a quien conocimos el 2018 y realizó diversas actividades académicas en la maestría en educación de nuestra Casa de Estudios. Bueno, ante esto, la conferencia internacional estará a cargo del doctor Sebastián Donoso Díaz, quien presentará el tema Vulnerabilidad en escuelas privadas subvencionadas chilenas, desafíos docentes desde la visión directiva. Antes de que inicie, daré a conocer una pequeña reseña de nuestro conferencista internacional. El doctor Donoso es doctor en educación por la Universidad de Talca, Chile, especialista en política y gestión educacional, con una vasta trayectoria como directivo escolar y universitario, profesor y director de programas de posgrado en educación, investigador en este campo, integrante de diversos consejos asesores y editoriales. Muy bien, doctor Sebastián Donoso, puede comenzar con su ponencia. Muchas gracias. Alex, muchas gracias. Temis, igual, muchas gracias por la invitación. Agradezco muy sinceramente poder compartir con ustedes este espacio y a todos quienes están hoy día virtualmente juntos, que es una gran oportunidad de poder estar muchas personas de distintos lugares simultáneamente a conversar este tema. La verdad que el tema que me convoca es una materia relevante para nuestros sistemas educativos por varias razones. Y básicamente por una que yo creo que nuestros países enfrentan. En la medida que los sistemas educativos van accediendo a la población más vulnerable, sus desafíos aumentan. En la medida que nuestros sistemas van siendo mejores, van cubriendo mayor población, las tareas pedagógicas se van complejizando porque se van integrando cada vez más población más vulnerable con diversos requisitos, con diversas demandas, muchas de las cuales nosotros no estamos preparados para poder enfrentarlas del todo. Entonces hay aquí un espacio enormemente importante para poder avanzar en este plan. He preparado una presentación absolutamente nada más que de guión, no tiene ninguna otra cuestión, solo para poder ayudarme a mí en la conversación con ustedes y para que no me vaya por distintos caminos y pueda ser fructífero para el trabajo en esta línea. Así que le voy a pedir a Arturo, quien nos acompaña en esta parte de técnica, a ver si puede poner la presentación. Muchas gracias. ¿Qué es lo que quisiera decir? ¿Por qué llegamos a este tema? Porque pareciera en los formatos convencionales de los sistemas educativos que la población vulnerable siempre es atendida por el sistema público, ¿no? Y el sistema privado en general le hace el quite, se hace al lado, o no asume la población de esta naturaleza al unísono de lo que lo hace el sector público. Interesado en esta cuestión, junto con un par de colegas del instituto en el cual trabajo, el profesor Nivaldo Benavides y el profesor Daniel Reyes, nos incursionamos en las perspectivas de vulnerabilidad y en la discusión que hay tanto en el sector público, pero en el sector privado nos interesa más. ¿Por qué dirán ustedes en el sector privado? Vuelvo a decir, porque en el fondo el derecho a educación en Chile, fundamentalmente, está asociado a la responsabilidad del sector público. El sector privado tiene la posibilidad, hasta hace un tiempo atrás, de poder seleccionar estudiantes y por lo tanto de alguna forma desligarse de los estudiantes con mayor vulnerabilidad. No obstante eso, en los últimos años hemos visto claramente la incorporación cada vez en forma creciente de estudiantes de sectores vulnerables
Y por lo tanto había que meterse en esta materia y poder investigar un poco más claramente qué está pasando, qué vemos y cómo poder mejorar una tarea para nuestro sistema educativo en su conjunto. Pasemos a la siguiente, por favor, lámina, Arturo. Gracias. Les voy a dar cuenta, en esta conversación está sustentada en varios estudios, porque tenemos esta misma temática para el estudio del sector público, pero básicamente, insisto, me voy a referir al ámbito del sector privado que recibe subvención del Estado, no del sector privado pagado, por supuesto, sino aquel que recibe subvención del Estado para poder cumplir su tarea. Esta fue una investigación que realizamos durante un par de años con distintos grupos, en este caso un estudio de carácter cualitativo en esta línea de investigación sobre desafíos para los directores escolares en Chile en materia de población vulnerable, y que está centrada fundamentalmente en un grupo de directivos escolares del territorio macro, se llama la región del Maule, donde está ubicada, en este caso, la Universidad de Talca. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que buscamos como elemento clave que me gustaría compartir con ustedes en este seminario de investigación educativa? Para motivarlos, ojalá motivarles a poder indagar en materias afines o donde ustedes quieran y aprendan, por favor, de nuestros progresos y también de nuestros errores, por supuesto. La investigación revisa lo que buscamos, algunos de los impactos que para el director reportan las condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes. O sea, ¿qué es lo que los directores ven como desafíos, retos, problemas que genera la vulnerabilidad de los estudiantes y cómo esta influencia influye en el trabajo de sus docentes? ¿Para qué? Porque en alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos la hipótesis que no tiene mucho de novedad y que probablemente se da en muchos países, y es que nuestros profesores, nuestros docentes, no están preparados para trabajar en contextos tan diversos. Pese a que hoy día en nuestros países están impulsando políticas, ¿no es cierto?, de integración fuerte, integración social, etcétera, fuertemente en el plano escolar, eso no implica que la organización escolar, el trabajo de hacer la bajada curricular y por lo tanto todos los procesos de enseñanza estén adecuados a esto. Y la otra cosa que es muy importante es que los profesores sepan hacerlo. Entonces aquí hay un tema muy relevante porque los desafíos que vienen en este plano están marcados en esta línea, y en ese sentido es muy sustantivo que nuestros docentes conozcan, y los que vienen adelante, cuando refiero estoy hablando conozcan en un sentido, comprendan, manejen las competencias para poder desempeñarse en estos contextos. ¿Qué es lo que buscamos adicionalmente? Evidenciar, ¿no es cierto?, cuáles serían algunos nudos críticos, algunos ejes que creemos indispensables de ser atendidos, que inciden positivamente en la enseñanza en este contexto. O sea, siempre hemos pensado nosotros en las carencias. Nosotros, teniendo claras las carencias, también hay elementos que permiten potenciar, y es bueno buscar esta potenciación. Y, ¿no es cierto?, proponer algunas iniciativas de política que tiendan a desarrollar la gestión pedagógica en este marco de los centros escolares, de la formación de profesores, para, como hemos dicho, atender esta cuestión creciente. Veamos la siguiente lámina, por favor. ¿Por qué es relevante estudiar esto de temática en el caso chileno? En parte ya lo señalé, pero tengo que precisar algunas cuestiones que me parecen importantes, porque el modelo chileno tiene algunas diferencias respecto de los modelos de otros países. Cuando digo tiene diferencias, no estoy diciendo para nada un rasgo positivo, estoy más bien hablando de algunas deficiencias importantes que nosotros tenemos. Y la primera es que el enfoque nuestro de los directores, del liderazgo directivo, es un enfoque muy gerencial, muy derivado de la gerencia, del concepto de gerencia, de los modelos convencionales de empresa, donde en el cual decimos el director es el responsable de todo y por lo tanto es quien debe responder por todo. Y se cree, con diverso énfasis y con distintas visiones, pero se asume que una escuela buena es porque tiene un buen director, y una escuela no tan buena porque no tiene un buen director o directora. Quienes trabajamos en formación de directores, y me hago cargo, por favor, solo de mis afirmaciones en este plano, no las extiendo para nada a otros, pero sí quiero decir que la gracia de desarrollar organizaciones educativas es que
creemos instituciones, generemos institucionalidad que sea a prueba de buenos y malos directores. ¿Qué quiero decir? Que podamos generar prácticas en los centros pedagógicos, en los centros educativos, que sean independientes si hoy día está ejerciendo un cargo un buen director o un mal director, o una buena directora y una mala directora, sino que puedan permanecer incólumes o dentro de lo posible incólumes a la gestión de un director, y que la tarea del director sea una tarea importante, pero ni suyo tan determinante, parodiando un poco la visión que tenemos en Chile todavía del liderazgo escolar, pese a que hablamos mucho de liderazgo directivo y de liderazgo escolar, incluso en los documentos oficiales de nuestro país, de Chile. En el fondo, nosotros tenemos un modelo un poco de generales de las batallas, o sea, creemos que las batallas las ganan los generales. Y lo que estoy sosteniendo es que la batalla pedagógica, que no existe, pero digamos, el desarrollo pedagógico lo ganan, desde el punto de vista organizacional, los equipos docentes y los equipos directivos, pero ni mucho menos un director solo aislado en una tarea. Eso es bien importante porque en Chile eso está en un proceso de transición con muchos vaivenes que no son del todo tan claros y que desgraciadamente todavía existe este culto, insisto, a la figura directiva superior como el gran potenciador. Bajo este rol clave, ¿no es cierto?, las condiciones de vulnerabilidad de la familia son traspasadas al sistema escolar, afectando al estudiante y el desempeño docente. O sea, Chile es un país de gran desigualdad social, mucha desigualdad social, probablemente uno de los países más desiguales de América junto con Brasil. Y post pandemia, soñemos que estamos saliendo de la pandemia, somos más desiguales y más pobres. O sea, todos nuestros países se han empobrecido y hoy día tenemos más gente más pobre y más vulnerable. Por lo tanto, esta temática es muy relevante porque mucha de nuestra población escolar va a tener que tomar la decisión o va a tener que solucionar una disyuntiva que ¿voy al sistema educativo o voy al sistema laboral a ayudar al sustento de mi familia? Por tanto, aquí hay una tarea súper potente para nosotros en el sistema educativo y es generar mecanismos de flexibilidad. Nosotros queremos recuperar población que se ha ido del sistema escolar. En Chile estimamos, porque nadie lo sabe todavía, porque hemos hecho un proceso de vuelta gradual bastante parcelado, estimamos que hemos perdido aproximadamente el 20% del estudiantado del sistema escolar. Cerca, probablemente un poco más, un poco menos, depende de los segmentos en los que estamos, que es un grupo muy fuerte. Por lo tanto, la tarea de recuperar estos estudiantes para que se integren al sistema escolar implica ciertamente pensar que tenemos que tener un sistema mucho más flexible, abierto a que estos estudiantes tengan que compatibilizar sus necesidades de supervivencia de su grupo escolar con las necesidades educativas. Y parecería presuntuoso, no solo presuntuoso, sino que más incomprensible que nosotros le pidiéramos a una familia que atendiera las necesidades educativas si aquellas necesidades básicas de sustento no están satisfechas. Y esa es una disyuntiva que hoy se ve y que creemos que se va a ver con mucho más fuerza cuando volvamos a esta política de retorno a clase, entre paréntesis, pensando que el retorno a clase es como la solución única a los problemas, y que el hecho de que porque vuelvan todos los estudiantes al aula convencional, se terminaron los problemas, se terminó la pandemia y ya está todo solucionado, estamos felices y contentos. La verdad es que no es así. Todos sabemos, y en todos los países ha pasado, que esta pandemia ha generado mayor pobreza, mayor desigualdad educativa, afectando a la población más pobre, sin lugar a dudas. Entonces, esos son los desafíos que vienen y que nos gustaría mucho que en todas nuestras autoridades de la América no solamente dijeran volvamos a clase, sino que tengamos planes sustentables, recursos para asumir esa tarea con todos los déficits y desafíos que implica. Es un paréntesis, pero me parece muy importante que está vinculado a este tema hoy más que nunca. ¿No es cierto? Esto implica enfrentar pedagógicamente a jóvenes deprivados socialmente, lo que hace una tarea más difícil
más compleja, dificulta la labor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un estudiante que proviene de un ambiente de privación no es solo de privación socioeconómica. La deprivación es multidimensional, es ambiental, es de estímulo, es de cultura, es de subcultura de su grupo familiar. O sea, no estamos enfrentando solamente a estudiantes que tienen un problema socioeconómico de supervivencia, sino que estamos enfrentando además una condición de multidimensional que hace que este fenómeno sea más complejo, porque no solamente requieren de soporte educativo, requieren de soporte en otras dimensiones, y eso hace, y eso produce algo que ustedes seguramente vivencian, o los que son maestros de aula convencional en el sistema escolar, ¿no es cierto? Vivencian claramente, y es cuando la familia, y no voy a culpar por favor a la familia, no soy de esa corriente pedagógica para nada, no siente que el sistema educativo le aporte la solución a sus problemas, entonces no entiende la relevancia e importancia de la educación porque no ha podido palpar el aporte de la educación a este plano, y por lo tanto lo que ocurre ahí es que en este discernimiento optan por sacar a sus hijos e hijas de la escuela, y eso produce que este fenómeno se vuelva y se reproduzca generacionalmente. Me repito, el caso chileno, en que conozco las cifras, y que por favor solo voy a usar a Chile como referente por cifras, por ningún otro criterio más, es porque nosotros tenemos aproximadamente un 10% de la población de enseñanza media, de enseñanza secundaria, que deserta. Y hemos generado un montón de proyectos, procesos, iniciativas, recursos para tratar, cuando no había pandemia, que esto más o menos no resultara. Y ese grupo tendía a estar cercano al 7, 8, 9, 10% aproximadamente que se nos reproducía, y que era el mismo grupo social que no ve a la educación como la solución a sus problemas, porque también la educación no es una solución a sus problemas de corto plazo, que son los que a ellos le atañen fundamentalmente. Eso es lo que es importante señalar. Solamente la frase siguiente es un dato de la educación particular subvencionada, que es la que estamos centrados en este caso, ¿no es cierto? Atiende aproximadamente, o tiene entre el 25 y 30% de su matrícula en la condición de vulnerabilidad significativa. O sea, no es un grupo menor, no es una muestra pequeña de estudiantes de este segmento, sino que estamos hablando entre uno de cada 4 o 3 de cada 10 aproximadamente estudiantes que vienen de una condición de vulnerabilidad, lo cual implica que es un tema importante también para este segmento social. Y obviamente la vulnerabilidad explica, ¿no es cierto?, mucho el caso de los niños de la escuela, fuera de la escuela, y explica mucho los fracasos. Estos procesos, lo que llamamos hoy día, ¿no es cierto?, los procesos de desescolarización, son temas claves porque no se producen de un día para otro. Son procesos que se van produciendo en el tiempo, y por lo tanto, si uno puede marcar la trayectoria de la desescolarización, nosotros podríamos, como sistema educativo, mejorar algunos resultados y lograr que algunos estudiantes permanecieran en el sistema escolar. Veamos la siguiente lámina, por favor. Bueno, hay muchos conceptos de vulnerabilidad en el texto. Estoy dando cuenta de un artículo que está publicado, por lo tanto la reseña se voy a presentar al final, pero quiero un poco solamente tomar esta medida, este concepto dentro de otros, que en el fondo está diciendo la vulnerabilidad educativa, ¿no es cierto?, como un conjunto de condiciones, o sea, no es una dimensión materiales, simbólicas, de orden objetivo y subjetivo, o sea, que implican de creencias, cultura, prácticas, hábitos, si quisiéramos llamarlo también, depende de dónde nos situemos, que debilitan el vínculo de escolarización de un alumno o de un estudiante. Como esto está tomado, la palabra alumno a mí no me gusta, pero es literal. O sea, la vulnerabilidad debilita el vínculo de la escolarización de un estudiante, su relación con el sistema educativo, y, ¿no es cierto?, la noción de vulnerabilidad educativa exige, ¿no es cierto?, dar cuenta de las interacciones entre ellas, entre las distintas dimensiones, con atención en aquellos factores propiamente escolares. O sea, la vulnerabilidad excede al fenómeno educativo, sin lugar a dudas, no es solucionable solo por el sistema educativo, para que no nos pasen la cuenta al sistema educativo que nosotros no hacemos nada en eso. Nosotros podemos hacer un aporte, y esa es la discusión que tenemos: cómo podemos mejorar nuestro aporte a la reducción de la vulnerabilidad de nuestra población, entendiendo que no es la única tarea que debemos asumir, ni es la única variable que incide sobre la vulnerabilidad. Gracias. Veamos la siguiente lámina, por favor.
como estamos refiriéndonos a las prácticas docentes, quiero que entendamos la práctica docente, la práctica pedagógica de los docentes, ¿no es cierto?, de las escuelas vulnerables, está fuertemente ligada a los modelos que ellos construyen y reproducen sobre las potencialidades de sus propios estudiantes. O sea, todo docente llega a un establecimiento con una preconcepción. Nadie llega diciendo, voy a ver qué pasa y no tengo ninguna idea anterior. Todos tenemos preconcepciones y nuestras preconcepciones vienen de ciertos modelos construidos que hemos heredado incluso de la teoría pedagógica más convencional o más antigua, y hoy día hay teorías mucho más críticas, ¿no sé? Porque un poco nos dicen, mire, aquí hay un conjunto de variables que hacen que la población vulnerable sea muy difícil que logre resultados. Entonces uno entra convencido que este grupo de estudiantes, este grupo social, no va a poder lograr los resultados esperados, y con que logremos un poco nos damos por aceptado, como hay otros enfoques que señalan claramente que esto es posible generar cambios. Bueno, hay discusiones en esta línea, lo que un poco quiero decir, una idea es que ninguno de nosotros llega a la realidad sin una preconcepción. Dos, no es tan fácil cambiar esta preconcepción, y para cambiarla necesito resultados, o sea, necesito que exista la oportunidad, un desafío, una cosa nueva. Si yo repito los procesos anteriores, voy a llegar a los mismos resultados. Por lo tanto, aquí hay un tema que me interesa ver si nos da el tiempo, y si no, ustedes lo pueden discutir después cuando quieran, o si no, no. Y es cómo logro un aprendizaje desafiante, y para ser desafiante tengo que incorporar elementos nuevos. Si todo mi aprendizaje es repetitivo, si yo le planteo a los docentes y a los estudiantes que todo está resuelto, que no hay ningún problema, o que este problema no tiene solución, siento que no tengo nada que hacer. ¿Cuándo el aprendizaje es motivante? Cuando es desafiado por la búsqueda de respuestas. Por lo tanto, ahí hay un punto que me gustaría después, si tenemos espacio, insisto, Alex, poder meternos un poco más. Un desafío clave que enfrentan estos docentes es generar, ¿no es cierto?, aprendizaje asociados a la representación del conocimiento, que eso es lo que estoy ahora poniendo en términos conceptuales. Esto es más complejo en contextos de privado. ¿Por qué? Porque muchos de sus estudiantes, ¿no es cierto?, carecen de los hábitos y técnicas y actitudes de estudio. O sea, yo quiero decirle, valora el estudio, pero como no tiene la práctica de estudiar, es muy difícil que no ha tenido una práctica en algo pueda entender ese algo. Pero es posible. Voy a poner un ejemplo solamente concreto. Súper sencillo porque todos lo van a entender. Hace 2 años atrás, si nos iban a decir que nos íbamos a entender todos por virtualidad y que podíamos hacer todas las cosas que hemos hecho, nosotros diríamos imposible. Bueno, la virtualidad nos obligó. Y no tuvimos otra opción que vincularnos por esta vía, aprender a usar estos medicamentos, estos procedimientos, aprender este camino. Y evidentemente tuvimos que hacerlo. Entonces, hay un imperativo, es un gran motivador tener un imperativo inevitable. ¿Cómo hacemos nosotros que hayan algunos imperativos inevitables para que sean los grandes detonantes del aprendizaje? Y en este escenario, ¿no es cierto?, es difícil, dado que en Chile, ¿no es cierto?, la formación inicial de docentes está centrada en la enseñanza de contextos homogéneos, sin un enfoque estratégico, digamos, vinculado a la realidad. O sea, en general, me hago cargo, yo pertenezco a una facultad que formamos profesores, casi siempre todos nuestros modelos formativos, la agencia de nuestro ambiente de aprendizaje, todas estas cosas están siempre pensadas en modelos homogéneos o a lo más en 2 o 3 opciones, 3 mucho, 2. Y ahí hay todo un déficit formativo que es muy importante porque nuestros países, quiero volver al primer minuto de conversación con ustedes, nuestros países van cada vez más hacia la diversidad, hacia la integración y hacia, por lo tanto, incorporar población vulnerable. Y esa es una tarea que se nos va a quedar por mucho tiempo en el sistema educativo. Veamos la siguiente, por favor. Como hablé de formación docente, entendemos por formación docente para la inclusión educativa, ¿no es cierto?, trasciende los programas de formación inicial y amerita programas de formación continua que privilegien el acompañamiento en las prácticas docentes. O sea, no puedo pedir que todo sea previsto antes en el proceso de formación inicial. Tengo que pensar qué puedo hacer hoy día en formación inicial, aunque estos profesores van a demorar 3, 4 años más en llegar al sistema
al sistema educativo como docente, y qué debo hacer ahora para poder ir actualizando. Son cuestiones que tenemos que actualizar, y por lo tanto tenemos que aprender más de qué está pasando en los sistemas, en estos sistemas, cómo se maneja la vulnerabilidad o cómo no se maneja, para que podamos generar procesos de sistematización de esta experiencia y podamos aprender. Y hacia allá vamos en esta línea de estudio que estamos desarrollando. Veamos la siguiente, por favor. Metodológicamente se trató de un estudio cualitativo de una muestra de 20 directores, establecimientos escolares, se hizo una entrevista semiestructurada, bastante profunda, con cada uno de ellos, ¿no es cierto?, con directores que tenían en general más de la mitad de sus estudiantes provenían con alta vulnerabilidad. Existe un índice escolar en Chile que se llama EDIVE, que mide la vulnerabilidad y que por lo tanto permite homogeneizar estos criterios. Podremos discutir si el IBE está bien medido o no, ese es un tema indudablemente muy importante, pero aquí hacemos caso omiso, decimos, mire, tomamos el IBE, que es el que cada establecimiento de Chile lo usa, y en función de eso tomamos a directores que tenían al menos el 50% de su población en condición de vulnerabilidad importante. La delimitación del estudio, ¿no es cierto?, es que claramente nosotros tomamos la opinión de directores referidos a profesores, pero también más adelante tomamos la de profesores en todo caso, pero estoy dando cuenta de esta. Pero sí, porque todo se trató de directores con larga trayectoria, que tenían además una larga trayectoria como docentes de aula. Entonces no es que hayan llegado al cargo de director así por casualidad hace un par de días, sino que docentes directivos con larga trayectoria en este tema. Vamos a los resultados. Veamos la lámina siguiente, por favor, experto. La primera cuestión que nos interesaba era preguntarle a los directores en qué dimensiones, cómo se expresa, cómo usted palpa, vive la vulnerabilidad de sus estudiantes. Y obviamente los directores relacionan la vulnerabilidad de sus estudiantes con una multiplicidad de factores, muchos, evidentemente, que dificultan, obstaculizan, obstruyen, hacen más complejo el proceso formativo de un estudiante, siendo su principal catalizador su núcleo familiar. Yo creo que esto es bien importante porque el núcleo familiar nosotros lo usamos como un elemento explicativo de los bajos resultados. Entonces yo, por favor, dentro de mi tan larga trayectoria, que le agradezco a Alex que no haya mencionado porque se habría dado cuenta de la cantidad de años que llevo sobre la tierra, pero también fui director de establecimiento educacional por espacio de 7 años, un establecimiento completo de enseñanza inicial, preescolar hasta educación superior, y obviamente siempre era muy fácil decir que la familia no apoya. Lo que poco quiero decir, mire, la familia cumple su pega o no la cumple, pero lo importante es que nosotros tenemos que cumplir la nuestra con el apoyo de la familia o sin el apoyo de la familia. Si nos apoya, bien, y si no nos apoya, esa es la realidad y tenemos que ser a prueba de familias que nos apoyan. Ese es el desafío docente. Entonces, la familia es compleja porque la familia reproduce un conjunto de pautas y por lo tanto hace que esta tarea sea menos fácil, correcto. Ese es un dato de la causa. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí hay que pensar cómo puedo trabajar con la familia. Primero, si la familia no tiene interés, con que no obstruya, ya es algo importante. O sea, con que no moleste, con que no saque al estudiante, con que le permita estudiar un rato. En fin, voy a esas cosas. Ahí son las tareas 1. Pero ¿es la familia un aspecto clave? Sin lugar a dudas, y omitirlo sería una ingenuidad. ¿Es el único factor? Por cierto que no. Hay estudiantes, ¿no es cierto?, carencias importantes, afectivas y emocionales, por su familia, por el contexto en el cual se sitúan, porque muchos de los hogares no funcionan como tal, porque algunos incluso pertenecen a hogares de adopción o ¿no es cierto?, como se llaman en lugares, o sea, lugares, orfanatos y cosas de esta naturaleza. Y por lo tanto, esa es la realidad. Y ese es el grupo con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Y por qué lo señalo esto? Porque si nosotros queremos ser efectivos con esta población, efectivos en los procesos de enseñanza, por favor, tenemos que entender que esta es la realidad. Y en esta realidad situarnos para poder desde aquí construir respuesta a algunas cuestiones. Y, ¿no es cierto?, en general viven en condiciones precarias, materiales, que los conducen inevitablemente a muchos de ellos a delincuencia.
No, por favor, no estoy diciendo que la pobreza sea un sinónimo de delincuencia, ni estoy generando ese paradigma, estoy diciendo que muchas veces algunos de ellos tienden porque no hay otra opción a delinquir. A propósito de cosas muy sencillas, nosotros tenemos un jugador de fútbol muy talentoso en Chile que él siempre ha dicho, si yo no hubiese sido futbolista, habría sido narcotraficante, porque él vivió en una población que o era futbolista o era narcotraficante. Y ese era su medio, y esa era su opción, y todos eran así, y aunque usted quisiera salirse, no había un camino de salida. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy importante para nuestra construcción, para decir, ok, ¿significa un muchacho que delinque una vez, que se transforma en un delincuente profesional? No. Ahí hay un límite, ahí hay un vértice, una línea que nosotros tenemos que saber trazar para que nos funcione bien y podamos generar buenas soluciones en este plano. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las características personales y profesionales que poseen los docentes de su establecimiento? O sea, usted tiene una población vulnerable, descrita muy genéricamente con estos antecedentes que yo le he señalado. Le preguntamos ahora, ¿cómo son sus docentes? ¿Qué hacen sus docentes? ¿Cómo son en su ámbito personal y en su ámbito profesional? ¿Cómo operan? ¿Cómo funcionan? ¿En qué les afecta esto? Entonces nos dicen, mire, los docentes conjugan competencias conductuales y funcionales, o sea, tienen cuestiones de conductas propias de ellos como también de su función profesional, siendo estas últimas las más recurrentes. ¿Qué destacan ahí? Las relacionadas con el conocimiento y la didáctica de la disciplina y el manejo de conflictos. O sea, yo estoy en un lugar donde tengo que saber lo que enseño. Nosotros a veces en las modas educativas hemos pasado de visiones pendulares a que profesores no importaba que dominaran su disciplina, pero que la supieran enseñar. Lo que estamos diciendo aquí, mira, aquí es esto. Domine su disciplina y sepa de enseñarla. Las dos cosas juntas, ni una ni otra, más que o menos. Las dos se necesitan. Las dos se necesitan. Y además, manejo de conflicto. Usted está en una situación de conflicto, usted es la autoridad pedagógica, usted no puede ponerse al nivel de los estudiantes, a usted no le corresponde competir contra los estudiantes, le corresponde manejar estas situaciones, tratar de evitarlas para que no lleguen a conflicto y cuando lleguemos a conflicto puedan ser canalizadas debidamente para que tengan una salida pedagógica. Fácil de decir, difícil de hacer. Entonces, ¿cómo? Esto significa que debemos preparar a nuestros docentes mucho mejor en manejo de conflictos. Nosotros sabemos prepararlo en materia de dominio de su disciplina y en materia de enseñanza mucho más. Lo que sabemos menos, cómo manejar los conflictos que hoy ocurren en los centros educativos, según los distintos contextos en el cual se vayan a situar. Y por lo tanto, ahí hay una tarea de los investigadores, de la investigación educativa, de los centros formadores de maestros, de los centros formadores de directores, para poder tipificar cuáles son los conflictos que hoy día tenemos intraescuela, intraaula, intraestudiantes, de convivencia, claves que tenemos que podemos en algún momento pasar por ellos y que hemos visto cómo estos conflictos se agrandan y cómo estos conflictos los podríamos manejar menor. Ese es un área 1, ¿no es cierto? La segunda cuestión importante es que el abanico de habilidades personales tiende a ser más extenso ¿no es cierto? Y su conjunto y mejor peso relativo que el conocimiento técnico, resaltando la empatía, el compromiso y la capacidad para crear vínculos afectivos. ¿Qué es lo que está puesto en segundo lugar? Mire, el primero era manejo técnico clave, con también manejo de conflicto. En el manejo técnico, nosotros tenemos una trayectoria formativa fuerte que podemos hacerlo bien y en general yo puedo corregir déficits técnicos de los docentes mucho más fácil que si tengo problemas de empatía, compromiso y capacidad para crear vínculos. O sea, la dimensión de cómo manejo las relaciones afectivas de los docentes con sus estudiantes es más compleja de mejorar y perfeccionar. Eso es lo que también aprendemos. Entonces, necesitamos saber más de esta segunda dimensión
porque es lo que más nos cuesta. No solamente con los años, dirán uno de los viejos, más nos cuesta, sino que nos cuesta todo. También un perro viejo puede aprender truco, aunque ustedes no lo crean. Aprendemos trucos los perros viejos. Pero lo que quiero decir es que es más difícil, y hemos demostrado, y hemos estudiado, y así sienten los directores, es más difícil para un profesor que tiene déficit en esta área emocional, en estas dimensiones, poder corregirlas de alguna manera y tener posibilidades de mejorar sustantivamente en estos ámbitos. No estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que es más difícil y que es clave. O sea, lo que nos están diciendo los directores es, mire, esto es clave. O sea, necesitamos docentes que sepan establecer vínculos afectivos, que generen compromisos de sus estudiantes, que sus estudiantes se sientan atraídos por los desafíos pedagógicos, que sus estudiantes sientan que su docente, su profesora, su profesor los escucha, los entiende, no es que se ponga al nivel de él o de ella, los entiende y los apoya, les apoya. Pero siempre entendiendo que la función del educador es asimétrica. O sea, el educador es el que define y sabe, en términos generales, por favor, frente al estudiante. No estoy diciendo, y lo que quiero poner en un ejemplo claro para que no se confunda lo que estoy señalando, es decir, el profesor no puede entrar a una clase, una discusión que hemos tenido hasta hace poco en otros lugares, a preguntar a los estudiantes qué quieren aprender hoy. Lo que puede el profesor es decir, mire, esta es la materia que vamos a discutir hoy día, ¿qué prefieren? Discusión en grupo, etcétera, pero no entrar a ver si quieren discutir esta materia, quieren estudiar esta otra materia, eso no hay que confundir. Y, ¿no es cierto?, también indican los directivos que los docentes resuelven ciertos desafíos profesionales a la hora de trabajar en establecimientos bajo condiciones de vulnerabilidad. O sea, aquí hay un tema que no es menor, y es que algunos profesores tienen vocación, algunos profesores y profesoras tienen una clara vocación por trabajar con estos grupos sociales, pero la vocación no es suficiente. La vocación requiere de capacidades, apoyo, preparación. Y hay otros que descubren este proceso. Pero si nosotros, o sea, no cualquier profesor o profesora está preparado para trabajar en estos ambientes, y por lo tanto sería súper importante que nosotros pudiéramos desarrollar algún tipo de instrumento, por precario que sea, que le permitiera al postulante, al docente, saber si realmente puedo, quiero y voy a poder trabajar en este ambiente, o definitivamente, la verdad que yo no estoy preparado, o me doy cuenta que yo entienda que es bueno que estos estudiantes tengan buenos profesores, pero yo no soy su profesor bueno para este grupo de estudiantes. Esa es la tercera cuestión en esta línea que sería importante analizar. Veamos la siguiente lámina, por favor. Sigamos entonces, dice, y aquí hay algunas cuestiones ya mayores, dice, la influencia del docente se evidencia además en los resultados académicos. En los resultados académicos y el desarrollo de personal del estudiante, para hacerlo, ¿no es cierto?, sostenible, se necesita atender estos aspectos, al menos estos tres aspectos. La labor docente fundamental requiere estar atento a adecuaciones curriculares, innovaciones que involucran el desarrollo del conocimiento, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero decir etcétera porque ustedes lo pueden leer. O sea, ¿un docente que trabaja en estos niveles está exento de su actualización profesional? No. No. Desgraciadamente, entonces, además implica que el docente tiene que estar atento, será labor de su jefe técnico del establecimiento, de quien sea, pero aún así todo docente tiene que generar el esfuerzo de estar atento a las adecuaciones curriculares, metodológicas y didácticas para mejorar, sí. Segundo, es importante que pueda aumentar el compromiso de la familia como componente esencial. Estoy diciendo aumentar. Y que en este ambiente, como hemos visto, es bajo. O sea, una cuestión clave es que el profesor, la profesora busque un nexo con la familia, en la medida que fuese posible, y que no lo distraiga de otras tareas, porque resulta que los profesores de estos segmentos, de estos sectores sociales, están afectos a muchas demandas, a muchas tareas. Entonces, esta es importante en la medida que pueda asumirla.
Sí, es cierto que hay un traspaso de responsabilidad a veces de la familia hacia el centro educativo, pero es la tarea, es la tarea. Siempre hay que pensar al revés. Si todos los niños y niñas nacieran sabiendo todo, los profesores estaríamos cesantes. Entonces es bueno que no sepan, porque ahí está nuestra pega, nuestra tarea, nuestra forma de trabajar. Pero quiero decir, aquí hay un desafío que es importante y que tiene que congeniarse con el otro. Y tercero, ¿no es cierto?, fortalecer el ambiente laboral de manera que, frente a la frustración que en ocasiones sienten los docentes, se activen estrategias de apoyo inmediatas, ¿no es cierto?, siendo los equipos de gestión los establecimientos los llamados a gestionarla, para ser reiterativo. Eso es lo que, o sea, este es un trabajo demandante. Entonces, ¿qué ven los directores? Ven que sus equipos directivos son un soporte, el apoyo de estos profesores. Entonces, un equipo directivo tiene que tener la capacidad de exigir, apoyar, escuchar, solventar a sus docentes frente a los problemas que están enfrentando, darles el soporte inmediato, el apoyo que requieren, y esta es una tarea de equipos, no es una tarea de personas, es una tarea de equipo. Por eso es importante entender que la visión gerencial de los directores chilenos entra en crisis cuando hablamos de equipos directivos. Afortunadamente, hoy día estamos mucho más sólidos en materia de construcción de equipos directivos que asuman estas tareas. Veamos la lámina siguiente, por favor, Héctor. Vamos al debate final. Son algunas ideas que quiero brevemente, porque si no, la verdad que he hablado más de lo que pensaba. Yo dije, voy a hablar menos y me di cuenta que me fui entusiasmando. En Chile, como he señalado, el director es el responsable de los logros y fracasos, y ese es un formato muy limitado de gestión. La vulnerabilidad es una combinación de factores que como hemos visto de muchas dimensiones, no voy a referirme a ello porque ya está. En el plano de las características personales y profesionales de los docentes, los directores destacan en lo personal, ¿no es cierto?, la empatía, el compromiso y la capacidad para crear vínculos afectivos, y en lo profesional el conocimiento y didáctica de la disciplina junto al manejo de conflictos. Estos son los elementos nucleares que debemos fortalecer. No estoy diciendo que no lo hagamos, porque estoy diciendo fortalecer en la formación de profesores inicial y fortalecer en la formación continua de profesores, porque ahí están las demandas. Dado el contexto, se requiere, ¿no es cierto?, desarrollar las habilidades personales y sociales de los docentes para generar, ¿no es cierto?, ambientes propicios para el aprendizaje. Veamos la siguiente lámina, por favor, Arturo. No sé si hay siguiente lámina, parece que... Ahí está, gracias. Respecto a las influencias del docente, ¿no es cierto?, en el desempeño de los estudiantes, los resultados muestran consecuencias positivas, reflejando el aumento de las calificaciones y el desarrollo personal de los mismos. O sea, sigue siendo, y esta es una cuestión súper importante, dentro de todas las importantes que hemos... En tanto más vulnerable es la población escolar, más importante es el rol del docente, porque no hay otro que lo sustituya. Nos gusta mucho trabajar con los sectores de mayores ingresos, porque los sectores de mayores ingresos tienen siempre opciones distintas. Si el profesor no sirve, contratamos a otro. Si el profesor es malo, tengo miles de recursos para poder compensarlo. Bueno, aquí no. Aquí el profesor, la profesora es el centro, el universo, el motor, el guía, todo. Por lo tanto, la tarea del profesor, de la profesora es clave. Es la gran influencia que puede marcar el sendero entre uno y otro camino. Y, ¿no es cierto?, se traduce en el mejoramiento, y ahí está hablando cómo mejorar autoestima, cómo mejorar la confianza, cómo desarrollar la motivación hacia el estudio, cómo desarrollar el desafío de ganarle a la vida, de ganarle al contexto en el cual está. Y ahí dice, también los dictores reconocen que la influencia del docente, sus estudiantes decrece en ocasiones, ¿no es cierto?, y por lo tanto por las condiciones del ambiente, y por lo tanto hay que buscar sistemas de apoyo, sistemas de descanso, sistemas de oxigenación. Y respecto de eso, ¿no es cierto?, las propuestas de apoyo para potenciar la gestión pedagógica en contextos escolares vulnerables son las siguientes. Y con eso termino, por favor, la lámina siguiente. Ahora sí que termino. Fortalecer las condiciones de trabajo docente, de manera que haya la posibilidad de motivarse, dotar a los docentes de herramientas técnicas y sociales adecuadas, ustedes pueden leer mejor que yo. Ello implica cambios sustantivos en la formación inicial y continua, que son los que hemos discutido, ¿no es cierto?, y estimular pedagógicamente
a los estudiantes las habilidades emocionales, sociales y éticas que prevengan esta situación, y nos quedan un par de más que vienen en la página siguiente, creo, Arturo, si la podemos ver. Establecer métodos y herramientas basadas idealmente en experiencia. Para eso necesitamos investigación, información de las acciones ejecutadas, permitir comprobar aciertos y, en la medida de las prácticas de liderazgo directivo de estos contextos, nos permitan avanzar en la perspectiva que hemos señalado. Eso es. Muchas gracias. Creo que no hay una lámina. La lámina siguiente, la referencia del texto, si no me equivoco. Exactamente, o si alguien quiere decir si yo dije la verdad o no, lo puede encontrar en ese texto. Muchas gracias, Alex. Disculpen que me haya extendido. Mi intención era haber hablado menos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sebastián, por la presentación y siempre la fuerza de las ideas que tú nos compartes, ¿no? Mira, tenemos la primera pregunta. César Galván plantea lo siguiente. La implementación de las comunidades de aprendizaje es determinante para socializar experiencias innovadoras. ¿Cómo se trabajan las comunidades de aprendizaje en el contexto de Chile? Aunque también ahí ponen la pregunta CAP, comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, a ver. Bueno, nosotros, igual que todos los países, nos damos cuenta que tenemos las mismas dimensiones. Hay experiencias notables de comunidades de aprendizaje de profesores que se han asociado y llevan una larga permanencia, y otras no tantas. Yo diría, para hacerlo breve, no porque César no quiera contestarle, sino que yo diría que la pandemia fue un gran detonante de las comunidades de aprendizaje. O sea, a raíz de la pandemia los profesores empezaron a vincularse mucho más fuerte, porque teníamos que vincularnos por esta vía, porque no había otra, y se fortalecieron. Yo diría que avanzaron notablemente la cantidad de profesores vinculados a comunidades de aprendizaje, algunas con trayectorias y experiencias que han funcionado muy bien y que funcionan muy bien, y otras que obviamente han sido más emergentes. Pero ha habido un rebrote, un renacer importante que yo siento, César, que todavía es prematuro para poder saber cómo están. Venimos hace tiempo con esta idea, era una idea que se ha ido lentamente desarrollando en el sistema escolar chileno en materia, pero ahora está mucho más fortalecida. Antes ya estaba un poco más generalizada, pero insisto, la pandemia deja este sabor positivo. Y este sabor positivo que hoy día no hemos podido juntar profesores de muchas latitudes distintas y hemos seguido en esta perspectiva, ayudándonos en nuestra tarea. Partimos un poco los mayores diciendo quién me puede ayudar a funcionar en Zoom, y hoy día hemos desarrollado cuestiones mucho más sólidas en este plan. Han sido súper interesantes. Pongo el ejemplo de ese por poner cualquier otro, Alex. Gracias. Okay. Muchas gracias, Sebastián. Aide Matos pregunta, ¿qué y cómo hacer para que haya más docentes comprometidos con la educación de los estudiantes frente a esta pandemia? A nadie podemos obligarlo a nada. Yo creo que eso es la cosa que más compleja. ¿Cómo convenzo a la gente que este desafío es bello? Entonces, yo diría que una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de quejarnos. Yo no digo, por favor, que usted lo haga, pero en general, una de las tradiciones de nosotros, los maestros chilenos, es que nos partimos quejando de todo. Y de repente nos damos cuenta que disfrutamos de nuestro trabajo. Entonces, pareciera que solo lo sufrimos. Y yo quiero poner el mismo ejemplo de la pandemia. Podemos ver la pandemia como una cosa terrible, o también la podemos ver como un tremendo desafío que nos permitió lograr algunos aprendizajes que jamás habríamos alcanzado si no hubiera sido producto de la pandemia. Nuestros estudiantes, es cierto que nuestros estudiantes se vieron afectados en muchas cosas, pero también muchos aprendieron cosas que nosotros no sabemos y que ahora estamos tratando de saber qué cosas no curriculares aprendieron los estudiantes, y nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces, hay un lado positivo. Si yo digo trabajar con población vulnerable, pobre, siempre es complicado, ¿quién va a querer ir a sufrir? Si yo muestro los desafíos relevantes, atractivos, y lo que me ha significado para mí trabajar con estas poblaciones, mi crecimiento profesional y humano, creo que aumentaría la cantidad de gente, de colegas que quieren trabajar. Alex. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta de Santiago. Dice, ¿qué ocurrirá al volver al estado prepandemia? ¿Seguirá el atraso? Imagino pospandemia sería, ¿no? Sí. Okay. ¿Cuáles serían tus reflexiones, no? ¿Cómo sería la escuela después de Yo esto? una de las cosas complicadas que veo, Alex, que mencioné brevemente, fue que
Lo peor es creer que porque volvemos a clases, a la clase convencional, al aula, de compartir el espacio físico, se solucionaron todos los problemas. No, tenemos muchos problemas. O sea, tenemos una cantidad de estudiantes, nosotros estimamos, no sé si lo dije porque estoy ya, que nosotros estimamos que más o menos, con suerte se han logrado la mitad de los aprendizajes que se deberían haber logrado, con suerte, desde el punto de vista del currículum convencional. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, lo primero, es hacer un diagnóstico súper acabado, asignatura por asignatura, nivel por nivel, de qué es lo que nuestros estudiantes dominan respecto al currículum oficial. Y segundo, ¿qué cosas aprendieron? Y eso tenemos que preguntarle a ellos. ¿Y qué cosas aprendieron en este tiempo que no están en el currículum? Voy a contarles un solo ejemplo, por favor, rápido, para... Estoy trabajando con el grupo de estudiantes de un programa de maestría sobre las cosas que aprendieron los estudiantes, precisamente. Bueno, y algunos de ellos han aprendido a hacer copias, copiarse las pruebas, pero generaron grupos de trabajo, lo que llamaríamos comunidades de aprendizaje entre estudiantes. Pero lo interesante es que ellos se dieron cuenta que al copiarse entre ellos, aprendían. Entonces, también se generaron, diríamos, dentro de este mar de cosas, también se generaron otras cosas. Y una cuestión súper interesante, que solamente pasa en Perú igual. Los estudiantes de enseñanza secundaria que iban a la rastra, arrastrándose a los establecimientos escolares, ahora han ido contentos. Están maravillados de poder estar juntos, tocarse, sentirse, de estar en este espacio. O sea, hay una revalorización del espacio pedagógico muy importante. Y una tercera, los padres que tuvimos, yo ya tengo nietos, o sea, por lo tanto, los padres que tuvieron sus hijos en edad escolar, se dieron cuenta de lo difícil que es ser maestro. En el aula, perdón, los que tuvieron a su hijo en la casa, se dieron cuenta, pucha, que es difícil ser maestro, pues yo con estos 2 o 3, y ¿cómo se va a tener 30, 40 en el aula? Por lo tanto, también hay una revalorización de los temas educativos. Entonces, volviendo, aquí hay que hacer un diagnóstico de lo que deberían saber, de lo que aprendieron y no supieron, de lo que hemos aprendido todos, y aprovechar el impulso que hay de que la educación es vista hoy día como una cuestión importante para hacer un plan serio de unos 4 o 5 años plazo de mejoramiento. O sea, nosotros no podemos pretender creer que esto lo vamos a corregir en 2 años. Es imposible. O sea, hay que hacer un plan de largo plazo. Lo más complicado es que los estudiantes que están por egresar del sistema son los que hay que tratar de corregirlo lo más rápidamente posible para que no queden marcados como la generación del COVID. No saben nada porque estos son la generación que ingresó en el COVID. Eso debemos evitar. Claro. Sí, bueno, Sebastián, ahí has atendido todas las preguntas. Yo tengo unas ideas que he recogido a partir de tu presentación para dar como una especie de cierre, ¿no? Hay una expresión que queda marcada, ¿no? Mientras más vulnerable sea el sector, más es necesario el docente, ¿no? Es decir, y eso va de la mano con lo que planteaba sobre la formación inicial y la conexión con la formación continua. Y cómo a veces terminamos atendiendo en la formación continua temas que son usualmente repetitivos, necesarios, pero como tú indicabas a partir del ejemplo, no necesariamente importantes para el propio docente. Por ejemplo, el conflicto en el aula, ¿no? Si bien se pueden atender diferentes aristas, pero no atiende lo que queremos o lo que necesita el docente, ¿no? En los últimos años nos hemos enfrascado más en matemática y comunicación en primaria, en los cursos de nivel secundaria, se han precisado en los cursos de ciencia o matemática, que son importantes, pero finalmente lo que se ha visto es que se ha reducido la formación en determinados aspectos, ¿no? Ese es un aspecto que, importante, ¿no? Entonces ya hablábamos esto de la formación continua, y el otro es que lo has dicho de manera muy dura, ¿no? Y posiblemente cuestionadora a la vez. Aceptar la realidad de la escuela donde estamos. Si es vulnerable, es aprender de ella, como tú señalas, para poder atenderla como desafío, no como una problemática que simplemente nadie la va a querer resolver. O simplemente es, bueno, el problema estaba ahí, ya no podemos hacer más y simplemente vamos a seguir con la misma lógica hasta que alguien diga, bueno, se cambia, se cierra la escuela, ¿no? Entonces, y eso le quita y le resta mucho protagonismo al docente y posiblemente al equipo directivo para poder hacer o embarcarse en nuevos proyectos
para poder resolver esos problemas de vulnerabilidad en las escuelas, ¿no? Entonces, ahí hay otro aspecto que es relevante y que es un tema que debería tocarse, no sé si como tema, dentro de la formación inicial docente, ¿no? Porque posiblemente dentro de la formación inicial idealizamos la escuela y trabajamos bajo idealizaciones sobre cómo debería formarse, cómo debería enseñarse, cómo debería ser el profesor, cómo debería ser el estudiante, cómo debería, pero en la práctica simplemente nos encontramos con otro escenario donde el profesor dice, oye, ¿ahora qué hago, no? Y ahí vienen las discusiones, ¿no? O me sigo formando o simplemente dejo que pase, algún momento esto se dará, ¿no? Entonces hay un tema ahí de formación continua, formación inicial, y la importancia del equipo directivo, ¿no? Es simplemente, no es el director, sino es el director con los docentes, no es el director y los docentes, el director, docente y familia, y si le sumamos junto con ellos también la comunidad del entorno, ¿no? Siempre en las clases se dice, pues, ¿no? Una buena escuela es la que cambia a la comunidad. Si ya logró a los estudiantes, a los profesores, ya puede cambiar. Entonces, estamos hablando de otro tipo de escuela con mayor protagonismo, mayor impulso hacia la comunidad, ¿no? De verdad te agradezco mucho, Sebastián, por la presentación. He logrado captar algunos aspectos porque hay más también, hay más que a partir del estudio que has realizado, pero creo que el, la fuerza como ha hecho las cosas, los resultados que ha presentado, creo que a todos los participantes les ha ayudado mucho en aclarar, digamos, diversas ideas de lo que sienten que es docente y también de lo que se nos viene, ¿no? Gracias, Sebastián. Alex, muchas gracias. Ha sido, insisto, un agrado compartir con ustedes nuevamente y te agradezco tus palabras porque has hecho una síntesis aportativa a lo que yo he hecho, a lo que dije. Creo que has puesto más de lo que yo dije, así que te agradezco mucho.